Jesús Alejandro Candelas y Benítez Alejandro Sepúlveda. Y bueno, esta sesión está a cargo del área de enfermedades de trabajo. Aquí ya está el doctor Tinajero conectado. Bueno, como estoy viendo el celular, no veo si está alguien más, pero bueno, tenemos ya aquí al área presente. Entonces, bueno, sin más, adelante. Hola, buen día. ¿Nos escuchan? Sí. ¿Se ve la presentación? Buenos días, sí, los escuchamos y sí se ve su presentación. Sí. Perfecto. Buen día. Bueno, el día de hoy toca la sede de Zacatecas la presentación del caso clínico nacional. Soy el doctor Alejandro Sepúlveda Benítez, R2 de la especialidad, y me acompaña mi compañero, el doctor Alejandro Candelas Romo, igualmente R2 de la especialidad. Tenemos la sede en la ciudad de Zacatecas, específicamente en la HGZ1, y el caso clínico que vamos a presentar tiene varias particularidades que iremos expresando a lo largo de la presentación. Dividimos la presentación en tres partes. Uno es la historia clínica, posteriormente analizaremos la parte de la evaluación y al final haremos la revisión bibliográfica del tema. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera sección, que es la historia clínica. Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Como inicio, mi compañero les comentó que vamos a ver la historia clínica para dar un panorama general sobre lo que sucedió acerca de este caso que nosotros analizamos acá en la UAT Zacatecas. Como ficha de identificación, vemos que es un masculino de 37 años, casado, tiene la secundaria completa y es originario residente de aquí de la ciudad de Zacatecas. De antecedentes familiares, a grandes rasgos, de parte de su línea paterna y materna, no hay antecedentes de importancia para el caso. Su padre y su madre finados, ambos, uno por infarto agudo del miocardio y otro por cáncer renal, respectivamente. De su descendencia cuenta con 2 hijas y un varón sin antecedentes de importancia, aparentemente están los 3. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, la vivienda vive en casa propia, ubicada en el centro de la ciudad. Está construida de materiales perdurables, paredes están enjarradas, pintadas, el techo de cemento y el piso con vitropiso. Cuenta con 3 habitaciones para dormir, sala, comedor, un baño completo, cocina y todos los servicios intradomiciliarios. En cuanto al aseo y cambio de ropa, lo hace de manera diaria y el lavado de manos lo hace a necesidad. La higiene dental la realiza 2 veces al día. El hacinamiento es negativo de 1.6, ya que habitan 5 personas en 3 cuartos, que es el trabajador, su esposa y sus 3 hijos. De fauna es a base de un perro de talla mediana, la flora, relación fabril, biomasa, alimentación, negadas. Su alimentación es aparentemente regular en calidad y cantidad. De hobbies o actividades extras, lo que refiere es que realiza fútbol una vez al mes por 45 minutos aproximadamente. En cuanto a los antecedentes personales patológicos del trabajador, las enfermedades de la infancia, crónico-degenerativos, enfermedades mentales, traumáticos, transfusiones y alergias están negadas. De los quirúrgicos, creo que tienen problemas con el audio. No, sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Muy bien. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, tiene antecedente de hernioplastia inguinal y apendicectomía en el 99 y en el 2000 respectivamente. Sus asociaciones es en base a las intervenciones quirúrgicas previas y al tratamiento que recibió quimioterapéutico. En cuanto a los medicamentos que recibía o en el que estaba bajo este tratamiento, es buprenorfina, prednisona, cisplatino, paloncetrón, dexametasona, omeprazol, sulfato de magnesio, manitol y aprepitant. El alcoholismo es positivo desde la adolescencia, refiere que es de manera ocasional sin llegar a la embriaguez. El tabaquismo sí es positivo, a razón de 5 cigarrillos al día, dando un índice tabáquico, de 4.25, catalogándolo como nulo para presentar época. En cuanto a los antecedentes laborales, ya propiamente, inicia en mayo
en 1998. El giro de la empresa es carpintería y ebanistería fina. Su No, con el audio no. ¿Perdón? No, creo que se le abrió el micrófono a alguien. Adelante, por favor. Sí. El puesto de trabajo durante la empresa ha sido de carpintero durante los 19 años, ha estado en el mismo puesto. Su jornada laboral de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Descansaba los días domingo, no tenía como tal horas extra y sus vacaciones eran 20 días al año. Dentro de sus actividades era una intensidad moderada. Las actividades que realizaba era llegar a la empresa, se presentaba con su jefe inmediato y veía los proyectos como que se tenían para la temporada que se iba a realizar los proyectos. Cada proyecto más o menos podía durar alrededor de 1 o 4 meses en promedio, en función pues de lo que se pidiera por parte de los clientes y de lo que se gestionara. Los trabajos que realizaban eran pues mesas, armarios, bancos exteriores, gabinetes, barras y bares de madera, estanterías y algunos diseños de los muebles. El proceso de elaboración se dividía en 6 pasos y cada uno varía de acuerdo a la carga de trabajo, a los pedidos que se realizaran y pues al nivel de detallado que requiriera cada uno de estos procesos. El primer paso de este proceso es la planificación y diseño, el boceto y el plano. En este se realizaba en papel bond, de un tamaño de tabloide, era como, digámoslo así, un borrador de cómo iba a ser el mueble que iba a realizar, mediante lápiz o carboncillo, en el cual se invertía alrededor de 1 o 2 horas más o menos de la complejidad que requiriera este plano. Posteriormente, el paso 2 era la elección de la madera. Ahí era igual en función de lo que se fuera a pedir, ya fuera madera de roble, que fuera algún tipo de cedro, de caoba, era la madera que se elegía para hacer los cortes. El tercer paso era la medición, que aquí se verificaba ya las dimensiones, perdón, con la cinta métrica para ver cuánto tenía que cortar, cuánto se iban a necesitar para hacer el acabado o el mueble que se requería. El cuarto paso era ya el corte grueso. Durante este proceso se realiza el corte de las piezas necesarias que se requieren para el mueble con sierra mecánica o eléctrica en una mesa de Stanley, donde ahí se genera pues el polvo de madera y acerrín. Para este proceso el trabajador sí utilizaba el cubrebocas, sí tenía equipo de protección personal a base del cubrebocas tricapa. Ya para el quinto paso es el corte fino y detallado, fabricación de las molduras. Esto ya como su nombre lo dice o como refiere aquí, ya es un poco más fino, ya se requiere de mayor detallado, de más precisión. Aquí se realiza el diseño artesanal y se generaba como tal polvo fino, lo realizaba a través de tipo de cincel o formones y lija para que quedara pues más detallada la madera que estaba trabajando. Este proceso podía tardar alrededor de 3 semanas, incluso hasta 2 meses, dependiendo de la complejidad que tuviera el mueble que se estaba trabajando. Aquí para esta actividad cabe mencionar, y es muy válido resaltar, que el trabajador no utilizaba el equipo de protección. Me imagino que era porque pensaba que como no despedía el mismo polvo que al hacer el corte grueso, no utilizaba el equipo de protección personal adecuado. El último y el sexto paso ya era el barnizado y pintado. Aquí se utilizaba la mascarilla, el cubrebocas, y aquí era ya como tal el acabado de superficies mediante barniz con una brocha o un aerógrafo. En este proceso pues ya será el decorado y los accesorios o incrustaciones que tuviera el mueble. Muy bien, en cuanto al equipo de protección personal, dependiendo de la actividad, era a base de botas, lentes de seguridad, el cubrebocas para el corte grueso y el overol. Equipo de protección colectiva eran nada más los extintores que existían en la empresa. Exámenes médicos de ingreso y periódicos no tuvo. Factores de riesgo a los que estuvo expuesto de tipo ergonómico era la bipedestación prolongada, las posturas forzadas, el manejo manual de cargas, los movimientos repetitivos que realizaba al hacer el corte de los hombros, codos, muñecas,
Los factores de riesgo físicos a los que estuvo expuesto fueron el ruido proveniente pues, de las herramientas como tal. Si se fijan, pues tampoco utilizaba los tapones auditivos. También tenía vibraciones al realizar el corte y pues el polvo de la madera que despedía al hacer el mismo corte. Dentro de los factores de riesgo químico existían el barniz que utilizaba, los adhesivos, selladores, ceras, parafinas y resinas. Dentro de los factores de riesgo biológicos, el hongo que podía acumularse de las maderas que estuvieran húmedas, las bacterias de los clavos oxidados que estuvieran ahí cerca de su área de trabajo, y en cuanto a los factores de riesgo psicosocial, pues no contaba con ninguno, afortunadamente. Ahora sí vamos con el padecimiento, el inicio del padecimiento y su evolución, de cómo fue pasando de los síntomas. Inicia un 24 de noviembre del 2016 con congestión nasal, cefalea frontal compresiva de inicio gradual. Por esto acude a atención médica hasta diciembre del mismo año y se evidencia ya ahí en la revisión una desviación septal y sospechan los médicos que es por fractura del tabique. Mandan a otorrino del mismo año, el 14 de diciembre, y refieren que es candidato a septoplastía. Solicitan ya los preoperatorios para realizar la intervención quirúrgica, pero en enero del siguiente año ya inicia con hemianopsia bitemporal. La cefalea ya es persistente, y no cede al tratamiento analgésico. Neurología y oftalmología lo valoran, mandan a hacer una resonancia magnética nuclear y reportan ya neoformación etmoidal y fosa anterior de origen inespecífico, lesión en sentido cefálico medial por ambos huesos nasales que invade la cavidad endocraneal por compresión, desplazamiento de los lóbulos frontales asociados a edema, desplazamiento de la osa hacia la izquierda sin definición de los senos frontales, celdillas etmoidales, y ocupación de ambas órbitas desplazando nervios ópticos de predominio derecho. Ellos concluyen los servicios de neurología y oftalmología, que por frecuencia se puede tratar de un meningioma de fosa anterior y por localización sugieren que es posible que se trate de un cáncer de células escamosas o neuroblastoma olfatorio. Posteriormente, en el año ya 2017, en marzo, se hace un envío a tercer nivel, donde encuentran la deformidad nasal. Ya aquí presenta proptosis ocular, cefalea opresiva que ya es persistente, pero no tiene datos de síndrome constitutivo. Neurología, 2 días después, hace una biopsia que reporta neoplasia epitelial maligna, poco diferenciada ulcerada, compatible con un adenocarcinoma mucoepidermoide. Por ubicación de tumoración, se sugiere un abordaje quirúrgico transnasal con pronóstico malo por el diagnóstico, la extensión, la alta recidiva y la dificultad para citorreducción por área anatómica. Es por esto que al darle este panorama al paciente o al trabajador, no acepta la cirugía. Entonces es cuando acude a oncología quirúrgica y dice que por extensión no es candidato a cirugía. Se da tratamiento ambulatorio a base de buprenorfina y prednisona y posteriormente ya oncología médica ofrece tratamiento a base de quimioterapia y radioterapia, iniciando el 28 de marzo del 2017. Su primera fase de radioterapia se incrementa la intensidad de la radioterapia y la quimioterapia y después hay una reducción tumoral del 70% afortunadamente. En una tomografía que ya presenta en agosto del 2017, existe un tumor residual etmoidal de la clasificación de Koch-2. Se ofrecen 3 ciclos más de quimioterapia y posteriormente se sugiere valorar para resección residual. Ya después de ofrecerle estos 3 ciclos de la quimioterapia, ya es enviado a salud en el trabajo para valorar un probable estado de invalidez, hacerle una dictaminación o dictamen ST4 y continuando con valoración por oncología médica. Aquí puse la clasificación ECO para darnos una idea. Aquí mencionaba que estaba en el 2, entonces aquí el paciente o trabajador no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se encuentra con síntomas que lo obligan a permanecer en cama durante varias horas al día, incluso pues por los tratamientos igual quimio y radioterapéuticos,
el paciente pues presentaba debilidad y demás, que ahorita veremos a continuación en la exploración física. Al momento de hacer la revisión ya de salud en el trabajo, se encuentra con astenia dinamia, hiporexia no selectiva, cefalea frontal opresiva persistente de 7 a 10 en escala visual análoga, que disminuye nada más con el uso de la buprenorfina. Existen ya parestesias distales de las 4 extremidades, pero de predominio de las superiores, sin otra sintomatología agregada o referida. En cuanto a la exploración física, pues es un masculino de edad mayor a la cronológica, evidentemente por el tratamiento que recibió. No tiene alteraciones en la marcha, tiene una facies caquéctica, tiene un estado ectomórfico y existe asimetría facial a expensas de la deformidad nasal que presentaba e hipertelorismo. Presenta estado regular de hidratación, palidez generalizada de piel y tegumentos, de cráneo sin alteraciones más que el efluvio anágeno por los efectos secundarios de la quimioterapia. En cuanto a la exploración de ojos, están asimétricos por la proptosis, de predominio izquierdo, las pupilas normoreflécticas isocóricas, los movimientos oculares son posibles, pero con dificultad hacia la medialización y elevación superomedial bilateral. El reflejo de la acomodación es lenta y ocasiona diplopía momentánea. Hay pérdida del campo visual bilateral a partir de 30 grados en la visión periférica. Su agudeza visual no corregida de ojo derecho es 20/70 y de ojo izquierdo es 20/200. En cuanto a las cejas, presenta pues la madarosis, que igual es por secundario, al tratamiento quimioterapéutico. Los pabellones auriculares no presentan ninguna alteración. La nariz está asimétrica con desviación hacia la derecha, deformidad en silla de montar. Las narinas son permeables, la mucosa nasal tiene palidez, hay presencia de moco hialino escaso y huellas de sangrado escaso. Hay una tumoración y deformidad del tabique hacia la derecha, con deformación de cornetes nasales de manera bilateral. La faringe igual no presenta tantos datos importantes de relevancia. El cuello y tórax igual, solamente pues obviamente tiene tórax brevilíneo por el tratamiento. Los movimientos están normales y la auscultación está con murmullo presente. No hay alteraciones como ven aquí. Solamente la presencia de un soplo sistólico mitral. En el abdomen escavo, sin dolor a la palpación. Los ruidos presentes y normales de peristalsis. Ahí existe una petomegalia de 2 centímetros por debajo del borde costal. Y la columna no tiene igual alteraciones. En cuanto a las extremidades superiores, los arcos de movilidad completos. Disestesias distales a nivel palmar y dorsal. La sensibilidad está conservada, fuerza disminuida en 4 de 5 en la escala de Daniels. Los reflejos osteotendinosos están hiperreflécticos. El perímetro braquial está asimétrico, siendo de 22 centímetros del lado derecho y de 20 del lado izquierdo. Extremidades inferiores igual, sin alteraciones en los arcos de movilidad. La fuerza 4 de 5 en la escala de Daniels y los reflejos osteotendinosos igual están hiperreflécticos. Aquí el perímetro del muslo está simétrico, siendo de 30 centímetros de manera bilateral, de genitales fenotípicamente masculinos, sin alteraciones. Aquí puse los laboratorios más relevantes para que vieran cómo iba evolucionando poco a poco su deterioro del trabajador. El 21 de marzo del 2017 se le toma la biometría y la química sanguínea. Si se fijan, no hay en realidad alguna alteración significativa en cuanto a estos laboratorios, pero si nos fijamos ya para el 20 de agosto del 2018, pues ya existe una anemia importante. Igual existe datos de leucocitosis, la deshidrogenasa láctica igual está pues ya bastante elevada en cuanto al inicio o a los laboratorios que se le tomaron de principio. En cuanto a los estudios de gabinete, tenemos tomografías de resonancias de cráneo y senos paranasales. En los de senos paranasales de enero del 2017 hay una imagen isodensa de región etmoidal anterior y posterior que alisa láminas papiráceas de forma bilateral, desplaza ambos globos oculares lateralmente, por eso presentaba el hipertelorismo,
y hay un análisis de la lámina cribiforme con invasión a seno anterior. Una resonancia magnética de cráneo del 29 de noviembre del 2017, ya existe ya la presencia del tumor residual en seno etmoidal de 8 por 9.5 centímetros, vascularizado con márgenes irregulares. En la tomografía que se realizó en el 25 de mayo del 2018, ya hay lesiones osteolíticas en arcos costales derechos a nivel de décima onceava costillas, con afección a tejidos blandos adyacentes y pleura parietal, evidenciando obviamente ya la metástasis que generó el tumor primario que presentó en el año anterior. En cuanto al seguimiento de caso o cómo se fue evolucionando, cómo se le dio la pauta a este trabajador, inicialmente el paciente es enviado a salud en el trabajo para valorar un probable estado de invalidez con el diagnóstico de adenocarcinoma mucoepidermoide que estaba en tratamiento por oncología y no daban un mal pronóstico funcional a largo plazo. Posteriormente se inicia un protocolo de investigación por parte del servicio y se hace la realización de la ST9, pero no tenemos respuesta como tal del patrón. A raíz de esto es que se hace una investigación por el Servicio de Seguridad e Higiene para tratar de evidenciar o ver los factores de riesgo a los que puede estar expuesto el trabajador y dar un diagnóstico más de certeza en cuanto al dictamen por probable enfermedad de trabajo, pero el patrón no nos da acceso a la empresa. Después se hace la investigación por parte de delegación para hacer de manera similar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que la empresa, como les comento, no permitió el acceso por parte del instituto. Entonces es cuando se solicita por indicación de la coordinación el estudio de puesto de trabajo similar y se consulta a la DIST en ese momento, ahora cambia a CEST, que le corresponde aquí al estado de Zacatecas. Se realiza la investigación bibliográfica por parte del Departamento de Seguridad e Higiene, ya que de misma forma existen puestos similares aquí en el estado, pero por miedo de que fuera a evaluarse o de que fuera a haber represalias de algún tipo por parte del instituto, igual no nos dan acceso a esta investigación, entonces la investigación se hace por parte del Grupo de Seguridad e Higiene de manera bibliográfica. Al realizar el estudio médico laboral y confrontación de puesto, se encuentran pues, los factores de riesgo de exposición a polvo de maderas duras, con alta probabilidad de enfermedad de origen laboral para cáncer nasal y senos paranasales. El equipo de seguridad e higiene concluye que existe la asociación estadística significativa entre la exposición laboral a polvo de madera y cáncer de senos paranasales. Las alteraciones genéticas están derivadas de esta exposición, así como la mutación del gen y polimorfismo de enzimas del metabolismo. Se encuentran también implicadas en el desarrollo del evento agudo y la relación causa-efecto trabajo-daño se establece como una probabilidad alta. En cuanto a la evaluación. A ver, aquí los vamos a interrumpir un poco. Sí. Quisiéramos ver si antes de que pasen a la evaluación, sí. ¿alguna de las sedes tiene alguna pregunta del caso? ¿Algo que nos haga falta saber? Mientras animen a preguntar en el chat o levantan la mano, ¿qué estirpe fue el cáncer? ¿Qué tipo de cáncer fue? Es un adenocarcinoma mucoepidermoide. Ok, perfecto. Y aquí te tengo una pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de mandar a seguridad en el trabajo a la empresa con la información que hay de la historia clínica? ¿Qué necesitaban ustedes saber de seguridad e higiene? Como tal, valorar el factor de riesgo al que estaba expuesto, que se hiciera como la medición, porque en base a ciertas guías, a ciertas clasificaciones, es el valor que se va a tener para nosotros poder dar como el sí de que está relacionado a su puesto o a sus actividades laborales. ¿Qué hubiera pasado, doctor, si mandas a seguridad e higiene, si lo dejan entrar, hace la medición de polvos de madera, que es una medición gravimétrica, y te hubiera reportado 0.5 miligramos por metro cúbico? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera cambiado la decisión en este caso?
Ahí como tal, no. O sea, obviamente sabemos que para que exista, de acuerdo a normas oficiales, que eso ya lo va a explicar mi compañero, no me quiero adelantar mucho, si se tiene ya como tal el factor de riesgo, no necesariamente tiene que pasar el límite, digamos, permisible para nosotros darle el beneficio al trabajador o decir que en realidad sí está relacionado a su puesto o actividades laborales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que vaya seguridad e higiene? Si independientemente de la medición que haga, de haber gastado insumos, recursos, si el resultado no cambia tu decisión. Ahí como tal, pues ver si el factor de riesgo, como tal no tenemos nosotros como médicos la forma de hacer la medición eh, del, de los polvos de madera que existen, por eso se pide el apoyo por parte del Servicio de Seguridad e Higiene. Ajá, pero si no tienes la medición o tienes la medición en cualquier nivel, la decisión que tú vas a tomar es la misma. Es un principio de salud pública, ¿no? Si yo hay un estudio que no va a cambiar mi decisión clínica, pues es un estudio que no tiene sentido hacerse, ¿no? O sea, aquí la pregunta, digo, eso está claro en los procedimientos, que seguramente Sí. ahorita lo va a comentar el doctor Tinajero, pero independientemente de los procedimientos, ¿qué, ¿qué sentido tiene mandar a hacer una medición que no cambia tu diagnóstico ni lo que piensas hacer? En realidad sería como un elemento más, como para que nos orientara o nos motivara para hacer la calificación. Sí entiendo la parte de que pues si es un valor límite de exposición bajo o no supera, digamos, como tal el riesgo, sí nos ayuda a nosotros para darnos una idea o decir si es relacionado con su trabajo. Y si sale negativo, si te reporta no detectado el laboratorio, ¿sigues tomando la misma medición? ¿Sigues tomando la misma No, decisión? sí, no, ahí ya se tomaría medidas, pero sí es en base, digamos, a lo que reporte el equipo o el cuerpo de ingeniería. Ok. Y entonces, hablando de los valores límite de exposición, los valores límite de exposición que están regulados en México son un umbral entre la salud y la enfermedad. O sea, si siempre estás por abajo del valor límite de exposición, ya no va a ocurrir una enfermedad de trabajo. Y si No, estás como arriba, tal, entonces no. sí. No, como tal, no. Sabemos que las normas oficiales son pues prácticamente guías igual que para darnos, digamos, un panorama, porque si no está establecido, es más difícil discernir entre si se cuenta con factor de riesgo o no, y las normas oficiales y demás nos ayudan para, pues sí, es como un elemento de ayuda extra. Ok. Entonces las normas oficiales no son para dictaminar enfermedades de trabajo, ¿no? Son de condiciones de higiene para ver si hay forma de mejorar las condiciones, hacer comparaciones antes y después, y que te diga qué Exacto. tan preciso tiene que ser tu programa de vigilancia de la salud, o si no le aplica, o si tienes que hacer otros tipos de monitoreo biológico. No son umbrales de salud de enfermedad. Entonces, hoy en día, digo, nuestro procedimiento está alineado a eso también. Nosotros no necesitamos prácticamente nada de seguridad e higiene para dictaminar enfermedades de trabajo, más cuando ya tenemos el agente, que conocemos el agente. En general, en ningún químico, pero menos en ningún químico que esté, o sea, en este tipo de enfermedades que ni siquiera son dependientes de la dosis. O sea, no lo hacemos ya para prácticamente ningún químico, pero aún así, si fuera este es un caso que menos amerita hacer una medición, porque el cáncer no depende de la dosis. O sea, no hay relación dosis-efecto, entonces el nivel puede estar en el que sea y una persona puede desarrollar cáncer, ¿no? Entonces no nos apoya, o sea, nos apoya menos todavía que otras enfermedades que sí tienen una relación dosis-respuesta clara. Entonces, por eso es que realmente hoy en día no necesitamos casi para nada la intervención de seguridad e higiene para poder hacer apoyar nuestra dictaminación. Incluso los ingenieros tienen en su procedimiento la indicación de que si les hacen una investigación, les piden una investigación, antes van a tratar de hacer lo que aquí hicieron, darte una investigación documental, que realmente tú como médico especialista en medicina del trabajo
necesitas que un ingeniero te haga esa investigación que te hicieron. ¿Qué te dijo? No, Sí, se no. asocia. No, ¿verdad? No. Ok. Entonces, las investigaciones para apoyo de enfermedades de trabajo actualmente se reservan para aquellos casos en los que no tienes claro el agente al que se expone, porque a lo mejor no está, el trabajador no sabe qué son, qué químicos usa, y que después de que tú como especialista en medicina del trabajo hiciste una investigación documental y no logras identificar un agente, entonces ahí es donde sí se puede llegar a pedir, y el ingeniero tiene la indicación de que antes de hacer una medición, que ese es el último recurso en el procedimiento de los ingenieros, es tratar de sensorialmente en la empresa ver si detecta algo que no se detecta con el interrogatorio, ¿no? Entonces, realmente estos casos son muy, muy limitados porque realmente es que no identifiquemos el agente. Y aquí pues estaba muy claro, ¿no? O sea, contaminación de aquí a que va el ingeniero, si es que decide ir o no, y parte, o yo lo puedo resolver con lo que investigué en la historia clínica o y con la investigación documental, ¿no? Entonces, digo, aquí el ingeniero hizo lo que ustedes pudieron haber hecho sin todo el tramitero, ¿no? La investigación documental. Sí, claro. Entonces, esa la aportación que quería hacer. No, no estaba viendo el chat, perdón, es que estoy en el celular. Sí, bueno, a mí Ok, me gustaría sumar a tu participación y dando respuesta a una pregunta que hacen del HGR6. Buenos días a todos, antes que otra cosa. Como bien mencionaba el doctor Real, tratamos de plasmar en la actualización del procedimiento de enfermedades de trabajo del 2021, pues todo esto que se comentó, porque vemos que el caso es un caso del 2016-2017, ¿no? Entonces, si nos remontamos a esas fechas, pues realmente en los servicios de salud en el trabajo era tradicional que se enviara a nuestros compañeros de seguridad a la empresa, pues nada más a ver si existe el agente, ¿no? En muchos casos hacer medición, que como bien mencionaba el doctor Real, pues muchas veces ni tomábamos en cuenta porque sabemos que si encontramos mediciones bajas, pues no necesariamente quiere decir que no esté expuesto el trabajador, ¿no? Entonces, precisamente les repito, lo que tratamos de plasmar en el procedimiento es esto, ¿no? Que ustedes, al ser especialistas en salud en el trabajo, hagan esa asociación apoyando de todos los elementos que ustedes tengan, pueden ser cartas confesionales, bibliografía, documentación que tenga el trabajador acerca de las condiciones laborales, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, al ser el agente que el trabajador mencionaba y nosotros saber que existe una asociación causal, seguramente fue el análisis que hizo la CES, ¿no? Que me imagino que lo hicieron en Monterrey. Entonces, seguramente ese fue el análisis que hizo la CES y asociar todo lo que tenemos en la bibliografía con la enfermedad que tiene el trabajador, ahí sumando, pues bueno, la empresa no nos dio acceso, ¿no? A verificar las condiciones laborales y no sé si la empresa requisitó el reverso del formato ST9, que de No. igual manera, bueno, supongo que no, como bien mencionas ahorita. Entonces, independientemente de que la empresa no nos conteste, nosotros tenemos la obligación de dar una respuesta al trabajador, una calificación. ¿Y en qué vamos a basar esto? En cualquier elemento que nosotros tengamos a la mano para tratar de demostrar esa asociación causal. Les repito, cartas confesionales, testimoniales, correos electrónicos, cualquier documentación que el trabajador pueda aportar en este caso, porque al patrón ya le dimos su tiempo para su voz, ¿no? Para él manifestarse. Si no lo quiere aprovechar, bueno, esa es responsabilidad del patrón, pero el trabajador nos está haciendo una solicitud y debemos de darle contestación, ¿no? Y bueno, ya, muchas gracias. perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, adelante con lo siguiente. No, nadie más se animó a preguntar nada y en el chat tampoco veo ya nada. Entonces, adelante. Muy bien. Bueno, proseguimos con la segunda parte, que sería la evaluación.
Aquí, si recordamos, pues es un caso que ocurrió en el 2017. Aquí lo que se hizo fue la consulta a la DIST y aquí se realiza la investigación bibliográfica, y la DIST lo que menciona es literalmente que por lo derivado de lo antes expuesto a la investigación bibliográfica se debe calificar como sí de trabajo por un cáncer laboral como adenocarcinoma mucoepidermoide de nariz y senos paranasales. Fundamentado en las fracciones, artículos, eran artículos 473, 475 de la Ley Federal de Trabajo y 41 y 43 de la Ley del Seguro Social. Posteriormente se debe hacer la dictaminación de las secuelas que presenta por la enfermedad de trabajo, fundamentando en la fracción 154 de cáncer de etmoides de las cavidades nasales. Acuérdense que anteriormente se manejaban las otras enfermedades, no estaba actualizada sino hasta el año 2023. Entonces, eran diferentes enfermedades las que venían aquí en la Ley Federal de Trabajo, dentro de las cuales pues el cáncer de etmoides es la 154, que es de los trabajadores empleados a la refinación de níquel. Aquí se dio la indicación de que se le diera una categoría de capacidad funcional en relación al puesto de trabajo y que se evaluara con el 100% de incapacidad permanente total, haciendo el dictamen de carácter definitivo. Para hacer mención de trabajo anterior, cáncer de etmoides, y en cuanto a la fracción, era con la 408. Si se fijan, ahorita ponen muy bien atención a lo que dice esa fracción, porque viene como lesiones producidas por acción de energía radiante, como que de un inicio la palabra radiante con la exposición a madera, como que no va muy de la mano, nos hace como que no estar muy claro con el diagnóstico, porque pues no es un factor de riesgo radiante las maderas, pero de acuerdo a un curso que se llevó igual en ese año de criterios para la calificación y evaluación de enfermedades de trabajo, para la tabla de evaluaciones dice que no existe fracción específica para evaluar como tal el cáncer de trabajo. La fracción que se utiliza es la 408, que fue la razón por la cual se utilizó esa fracción, que es la de lesiones producidas por acción de energía radiante. Se le da del 20 al 100%, la DIS nos mencionó que le diéramos el máximo, que es el 100%, en base también al artículo 17, que es como por similitud, que más se le asemeje. Entonces, posteriormente a esta evaluación, a la dictaminación de las secuelas, el trabajador recibe la última sesión de quimioterapia el 22 de agosto del 2018 y él fallece el día 29 de agosto del 2018 por dificultad respiratoria, por lo cual se traslada a hospital, pero fallece durante el trayecto. Tenemos el certificado de función. Aquí, a mi parecer, cuando lo revisamos, me parece que está mal como los diagnósticos como tal de inicio, porque lo manejan como edema cerebral, metástasis múltiple y sarcoma mucoepidermoide, pero eso es ya en base al certificado de función. Y esto todo el caso se llevó pues en base a la Ley Federal de Trabajo anterior, de acuerdo al procedimiento de enfermedades de trabajo. Se hace la dictaminación de defunción por enfermedades de trabajo, ya que el fallecimiento es causado por la enfermedad que presentó. Se hace el dictamen, se cambia de la secuela, que es por enfermedad de trabajo, a defunción, elaborando el dictamen correspondiente a la enfermedad, derivado de las complicaciones que causaron la defunción, que fue lo que se hizo también. Se cambió la secuela por enfermedad de trabajo a ST3 por defunción. Ahora con la ley actual, yo quiero preguntar a algunas sedes si se animan o si tienen alguna duda o pregunta, pero también si saben cómo se valoraría actualmente con la ley. La sede de Monterrey, a ver si nos ayudan con la pregunta que hizo el doctor, por favor.
Buenos días. Hola, buenos días, doctora. Bueno, usaríamos la tabla del 521, la tabla 9, la tabla 11, la tabla 12 y la tabla 3. En la tabla 11 se pondría a nivel el número 3, que viene el cáncer de senos paranasales. Después se utilizaría en la tabla 12 el número 3 también, que era incapacidad de realizar laboral, y al usar la tabla 13, al cotejar el 3 con el 3, da igual el 100%. Hola, sí, vamos muy bien. ¿Algún otro sede que guste participar? Bueno, para esta sección de la evaluación actual, afortunadamente ya tenemos bastantes cambios que nos dan una claridad respecto a la evaluación de este tipo de patologías. Primeramente hay que identificar el grupo 2 de enfermedades de cáncer laboral, y tenemos el punto 46, neoplasias malignas de la cavidad nasal y senos paranasales, donde nos especifica que los trabajadores que se encuentran en esta área son carpinteros, ebanistas y leñadores de la industria de la madera, aunque también nos hacen hincapié en trabajadores de la industria química que se encuentran en correlación como aquellos que están en contacto con cromo, níquel y radio. Ahora, ya completamente para la evaluación de secuelas, como bien lo mencionó la sede de Nuevo León, tenemos la fracción 521, y efectivamente corresponde a 3 pasos para su evaluación del porcentaje de secuelas. Tenemos 3 tablas, la tabla 11, la tabla 12 y tabla 13, en las cuales vamos a hacer un cruce de variables y nos va a dar directamente el porcentaje que va a acontecer. En la tabla 11 directamente nos habla de la agresividad de la neoplasia, y sobre todo pues para determinar su agresividad. En este caso, su sobrevida es de 30 a 60 a 5 años, y nos especifica incluso el cáncer de senos paranasales dentro de los lineamientos. Por lo tanto, le damos una agresividad de 3. La tabla 12 nos habla de sus capacidades funcionales para el trabajo. En este caso, el paciente ya se encontraba en una metástasis regional y a distancia, lo que era incapaz de realizar cualquier actividad laboral. Igual le damos una categoría de 3, y pasamos a la tabla 13, la cual, pues como efectivamente se mencionó, nos da un total del 100% para el puesto de trabajo. En cuanto a la revisión documental del cáncer nasal y senos paranasales, es una patología que se ha estudiado desde el siglo pasado. Se encontraron bastantes artículos de principios del siglo XXI, a finales del siglo XX, varios metaanálisis que recopilaban toda esta información, y en sí pues tenemos que es un factor de riesgo bastante estudiado, y que es reconocido como un carcinógeno del grupo 1 según la clasificación, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El subtipo más prevalente es el carcinoma de células escamosas, aunque también el carcinoma mucoepidermoide se ha documentado, aunque con menor frecuencia. El sitio de principal afectación es la cavidad nasal, seguido de los senos maxilares y etmoidales. Ya en términos de porcentaje, tenemos el carcinoma de células escamosas en el 51% de los casos y el adenocarcinoma en el 12.6% de los casos. En cuanto a la incidencia, es una neoplasia poco frecuente, esa es la realidad. Representa menos del 1% de todos los cánceres y solo alrededor del 3% de los tumores de cabeza y cuello. Aunque en varios estudios que se han realizado, sobre todo en Europa, se ha reportado una incidencia mayor en trabajadores expuestos al polvo de madera dura, carpinteros, ebanistas y demás, que en algunos casos puede ser hasta 20 veces mayor en comparación con la población no expuesta. Ahora, la incidencia estandarizada nos habla de 5.5 casos por 100.000 personas al año, en contraposición con la población no expuesta, que es el 0.25 por 100.000 personas de los no expuestos. Ahora, en Italia se documentó una prevalencia del 0.7% en aquellos con más de 10 años de exposición, mientras que en la población que no se encontraba expuesta era prácticamente inexistente. En cuanto al riesgo relativo, tenemos cifras bastante dispares. La mayoría de las fuentes concordaban que se estimaba 21.5, es decir, 20 veces más de probabilidad de desarrollar el cáncer nasal. En Reino Unido se encontró
incluso un riesgo relativo de 45, aunque ya en estudios más controlados el riesgo relativo fue del 5.91, es decir, 5 a 6 veces más la probabilidad de presentar esta neoplasia en trabajadores expuestos. En cuanto a la patogenia, es compleja y es multifactorial. Básicamente se debe a un estado de inhalación crónica del polvo de madera que va a conllevar a tener una serie de cambios directamente en el epitelio nasal. Estos compuestos se van a introducir en la vía respiratoria y van a provocar estos cambios en el epitelio nasal. Es decir, surge de varios procesos: una exposición crónica, una inflamación crónica con un daño epitelial que puede llevar a alteraciones genéticas y mutagénesis, así como a la progresión de angiogénesis y alteraciones en la respuesta inmune. En cuanto al primer apartado, inflamación crónica y daño epitelial es la piedra angular, digamos, de la fisiopatología, y esta se va a dar por la exposición prolongada al polvo de madera, que va a inducir esta respuesta inflamatoria y va a liberar citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa y las interleucinas. Estas citoquinas pues, van a favorecer un estado proinflamatorio que van a perpetuar una proliferación celular y un daño a los tejidos, provocando únicamente los mecanismos de reparación de los tejidos y con esto una sobrecarga y que nos lleve a una displasia endotelial. Esta displasia endotelial va a empezar a alterar la integridad del epitelio nasal con la formación de hiperplasia y formación de lesiones precoces que de manera crónica pueden evolucionar a cambios displásicos y malignos. En cuanto a las alteraciones genéticas y mutagénesis, el polvo de madera se ha estudiado que contribuye a la formación de aductos de ADN, que son reacciones covalentes entre compuestos tóxicos y las bases de ADN, que van a provocar mutaciones en genes cruciales para la regulación del ciclo celular. Un gen bastante estudiado que se ha documentado, el P53, que nos va a impedir que se pare el ciclo celular y por lo tanto tendremos esta proliferación de células malignas que no se van a inducir a apoptosis. En cuanto a la angiogénesis, digamos que es el principal mecanismo para la diseminación de la misma patología. Va a activar el factor de crecimiento endotelial vascular, que esto a su vez pues, va a acelerar los nuevos vasos sanguíneos que van a propiciar el crecimiento tubular, aportando oxígeno y los nutrientes necesarios para su expansión. Generalmente va a empezar a diseminarse estructuras adyacentes como órbita o maxilar a través de este proceso. Y por último tendríamos la alteración de la respuesta inmune. Esto pues es por la inflamación crónica y persistente, va a crear un entorno protumoral. Se hablaba de que se activaban células T reguladoras o macrófagos M2 que van a provocar un estado de inmunosupresión y con esto la célula cancerígena va a evadir los mecanismos de apoptosis. Entonces, en primera instancia, tendríamos la inhibición de la apoptosis a través de P53. También se ha documentado la proteína VAX, que está inhibida, y se ha documentado la proteína BCL2, que está sobreexpuesta, que esta última proteína se encarga de la proliferación celular programada. Y una señalización celular normal va a alterar directamente algunas vías metabólicas como la MP-CREP, que va a provocar una desregulación del ciclo celular y la replicación. Digamos que es un evento crónico de daño epitelial, inflamación crónica y alteraciones en la respuesta inmune que van a propiciar que se esté presentando la patología de manera proliferativa. En cuanto a la evolución clínica, aquí es bastante controversial, digamos, que no tenemos un diagnóstico temprano y eso implica a que los médicos de primera instancia, de primer nivel, o el médico laboral que se encuentra en la empresa debería entender sobre todo los factores de riesgo ocupacional, en este caso el polvo de madera. Es decir, es una patología que generalmente tiende a la cronicidad y se puede determinar o diagnosticar en las primeras etapas, como la etapa inicial. Generalmente, bueno, en el periodo prepatogénico no tenemos la presencia de evidencia clínica de la enfermedad, pero tenemos los factores de riesgo y el proceso patológico que ya está incipiente. En el periodo prepatogénico sí se ha documentado predisposición genética, específicamente algunos genes como el XRCC1 y el ERCC2, que aumentan la susceptibilidad al daño genómico, pero principalmente en el periodo prepatogénico tenemos esta exposición prolongada al polvo de madera, que el trabajador de manera inicial
Una vez que evoluciona el periodo patogénico, va a empezar a desarrollar una serie de signos y síntomas clínicos inespecíficos que en etapas tempranas pues tendría una muy buena evolución. Como tal, el periodo patogénico lo vamos a dividir en una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada, que corresponde pues a los 3 ciclos de la historia natural de la enfermedad. En etapa inicial tenemos síntomas inespecíficos que se pueden confundir con patologías de la vía aérea superior, incluso rinitis alérgicas. El paciente nos va a referir congestión nasal persistente, puede referir que constantemente tiene obstrucción nasal constante, episodios recurrentes de sangrado. Este ya debería ser un síntoma más de alerta para que el médico de primer contacto haga la derivación adecuada a otorrino. Y la secreción nasal anómala. Muchas veces reportan secreción lenta, aunque la mayoría de las veces la reportan como hialina. Y todo esto pues es principalmente por la acumulación de partículas de polvo en el epitelio nasal que van a estar creando esta congestión y esta respuesta inflamatoria. Está en etapa inicial y son síntomas quizá inespecíficos, pero que aunando al factor de riesgo nos pueden hacer la sospecha clínica de la patología para el diagnóstico correcto de la patología incipiente. En etapa intermedia, aquí es donde la mayoría de los pacientes, trabajadores, van a acudir a los sistemas de atención médica, y en este ya tenemos una progresión tumoral y una invasión de estructuras adyacentes. En esta etapa lo que más va a destacar es el dolor facial y la cefalea. La invasión facial por la invasión a senos paranasales o las estructuras óseas adyacentes como las órbitas o maxilares. También tendremos pérdida del sentido del olfato, anosmia, por el daño al epitelio nasal. Y por último, algunos han reportado otalgia, es decir, el tumor tiene una diseminación también hacia la trompa de Eustaquio y puede reportarnos síntomas ópticos que pueden predisponer a vértigo, tinnitus y principalmente otalgia. La etapa avanzada, aquí es quizá el punto de no retorno, es donde lamentablemente se diagnostican un buen porcentaje de los pacientes, como es el caso del paciente en estudio que les hemos presentado, y ya tenemos una metástasis que puede ser o regional o bien a distancia. El primer cambio evidente que se suele ver es la deformidad facial por la invasión a la órbita y los maxilares. También podemos tener alteraciones oculares. Se ha referido en la literatura a diplopia, hemianopsia y en algunos casos amaurosis. Esto es porque el tumor puede invadir y provocar directamente presión en el nervio óptico. Y por último, las metástasis a ganglios linfáticos y regionales que puede ser su invasión directamente al cuello y a cadena cervical. En cuanto al diagnóstico, bueno, corresponde a varios pasos. El primero de ellos es la historia clínica y examen físico. Generalmente ideal es que los médicos de primer contacto tuvieran en tendencia preguntar el perfil del puesto, los factores de riesgo ocupacional, dado que esto nos puede dar indicativos de la patología del estudio. Bueno, el primer paso del diagnóstico sería la historia clínica y el examen físico para detectar alteraciones. Segundo, una vez que se refiere a otorrino, podría realizar una endoscopía nasal y, de ser posible, puede tomar una biopsia ambulatoria y hacer un diagnóstico precoz. En cuanto a imagenología, pues tenemos los estudios de siempre, una tomografía de nariz y senos paranasales y una resonancia magnética que nos van a servir para estratificar la patología y su invasión a estructuras adyacentes. Y por último, pues el estándar de oro, que es la biopsia y análisis histopatológico. Nos pueden reportar la evidencia de lo que se encuentra. Generalmente es un patrón sólido cístico, productor de mucosina, y es el estándar de oro. Esto fue lo que se determinó y nos dio a nosotros la pauta para determinar el estadio, el subtipo histológico. Las medidas de control, bueno, ya corresponden más al área de ingeniería. Las que encontramos fue la creación de sistemas de ventilación y extracción localizada para capturar y eliminar el polvo, encerramiento de procesos, hablaba de barreras físicas que se pueden colocar alrededor de las máquinas para reducir la dispersión del mismo, y el mantenimiento regular de los equipos por utilizar frictos y conductos para mejorar su eficacia. Las medidas administrativas,
que se suelen recomendar son la rotación de personal, la capacitación y sensibilización de los trabajadores para que determinen el factor de riesgo y utilicen su equipo de protección personal, y el monitoreo ambiental que ya se hablaba anteriormente. En cuanto a normativas de exposición, se encontraron varias bibliografías. En España el valor límite es de 2 miligramos por metro cúbico para todo tipo de madera, específicamente para madera dura mencionaban de 0.37 miligramos por metro cúbico y para madera blanda 0.74. Se mencionaba en su boletín que el periodo de latencia era de 40 años, pero se considera un año de exposición para desarrollar la patología. Otras instituciones como la Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales nos habla que el valor es de 1 miligramo por metro cúbico, 5 miligramos para todo tipo de madera y para madera blanda de 10 miligramos, mientras que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional nos habla en un promedio ponderado de tiempo de 8 horas de 5 miligramos por metro cúbico. Ahora, nuestra norma oficial mexicana determina varios pasos para determinar la concentración. Uno es el muestreo por infiltración, donde se utiliza una bomba de muestreo calibrada de 1 a 2 litros por minuto, con un filtro de celulosa a 30 centímetros de la cara para captar el polvo que se puede inhalar. Luego se hace un análisis de la muestra por gravimetría, que ya nos comentaba el doctor, donde se va a comparar el peso antes y después de la exposición para determinar la cantidad de polvo expresada, que se va a expresar en miligramos por metro cúbico, y al finalizar, pues, para tener el valor límite de exposición, que nos habla que es de 1 miligramo por metro cúbico. En cuanto al equipo de protección personal, la norma 017 sí nos hace mención de utilizar mascarillas y filtros, aunque es inespecífica en algunos puntos. Dentro de la revisión bibliográfica, pues encontramos que se podía utilizar mascarillas N95 o bien respiradores purificadores de aire motorizados. Igualmente, la norma 116, referente a respiradores purificadores, nos habla de los filtros EPA o P100 que pueden detener partículas hasta de 0.3 micrómetros de diámetro. Podemos utilizar protección ocular y la ropa protectora es a base de algodón, propileno y demás. El tratamiento fue lo que se realizó básicamente al paciente. Tenemos la resección endoscópica para tumores localizados, la cirugía craneofacial cuando haya invasión de estructuras adyacentes regionales, y en este caso, como tenemos ya una invasión a distancia, se suele utilizar radioterapia, que generalmente es dirigida y modulada para evitar el daño a estructuras adyacentes, dado que la masa tumoral está en una cercanía muy directa hacia el nervio óptico y es muchas veces uno de los limitantes para la utilización de radioterapia. La dosis que suelen utilizar es de 60 a 70 grays, y la braquiterapia también se suele utilizar una vez que tenemos el postquirúrgico. En cuanto a la quimioterapia, es adyuvante. Lamentablemente, los pacientes responden mal a este tipo de tratamiento. Se suelen utilizar platinos, taxanos, y generalmente es poco, beneficia un poco al paciente una vez que tenemos las metástasis. Importante la supervivencia general. Tenemos la supervivencia global, que nos habla de 30% a 5 años, que ya veíamos para la evaluación. Cuando tenemos una metástasis regional, la supervivencia sí suele mejorar, del 40 al 50%, pero en términos generales la supervivencia a 5 años es del 30%. De ahí el hincapié de lo que se mencionaba al principio, hacer una correcta historia clínica, sobre todo enfocándonos a los factores de riesgo laboral y ocupacional, pues para poder diagnosticar estas patologías de manera incipiente y sin que tenga metástasis regionales y a distancia. En sí, pues el caso es todo lo que tenemos. Es un caso documental de 2017. Se hizo recopilación de información del expediente, hicimos las investigaciones pertinentes y pues por nuestra parte es todo. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Sí, sí se escucha. Muchas gracias.
Muy buena presentación. Por ahí tuvo algún problema de conexión el doctor Real, entonces vamos a continuar nuestra sesión. Y quiero preguntar a las demás sedes si tienen alguna pregunta, alguna duda para nuestros presentadores. En el chat no han escrito preguntas, bueno, nos ponen ahí la opción, ¿no? de la calificación con la nueva tabla de enfermedades del trabajo, que efectivamente es con la fracción 46, y el cálculo de la evaluación con la IPP. Yo quisiera comentar de su presentación dos puntos importantes. Bueno, mencionaba acerca de los límites que permisibles que establecen nuestras normas oficiales mexicanas y la OSHA, como lo habíamos comentado anteriormente. Pues efectivamente esos límites se utilizan para hacer prevención. Entonces, como ya lo mencionamos, no utilizar los límites permisibles para efectos de calificación, ¿no? Acuérdense que existe la susceptibilidad individual, entonces no debemos de tomar el límite permisible como un parámetro para decidir si se califica o no una enfermedad. Lo que a nosotros nos toca analizar es si existe o no el factor de riesgo, esta exposición al factor de riesgo, y por medio de la susceptibilidad, pues todos podemos enfermar de alguna u otra eh, exposición, ¿no? Y también acerca de la evaluación que mencionaban, y es bien importante este punto de realizar un dictamen de defunción en aquellos trabajadores que pierden la vida a consecuencia de una enfermedad de trabajo, independientemente de que ya tengan un dictamen de incapacidad permanente, ¿no? En este caso, bueno, le tocaba la revaloración, y en la revaloración pues ya fue un dictamen de defunción, ¿no? Pero independientemente de que estos trabajadores tengan ya un dictamen de IPP definitivo, hay que hacer después el dictamen de defunción porque, bueno, aparte de quedar grabado eso en la memoria estadística, bueno, hay algunos beneficios para los beneficiarios en el caso de realizarles el dictamen de defunción que no tendrían si solo se quedan con el dictamen de IPP y no se registra esta defunción como enfermedad de trabajo, ¿no? Entonces eso es bien importante y qué bueno que lo tocaron dentro de su presentación. ¿Alguna duda, pregunta, algún otro comentario en el chat? Nuestros presentadores, ¿algo más que quieran presentar? ¿Algún comentario que quieran realizar? No sé si haya dudas en el chat, no, es que no. Permítame. A ver. Aquí tenemos una pregunta de Dice, Octavio Fragoso. Nos ajá, menciona que si hay antecedente de exposición a madera previo a su contratación o en su vida personal. Referentemente a la historia clínica documental, no. Él trabajó siempre para el mismo patrón y siempre fue en relación a su trabajo, aplicando pues ahí el criterio de temporalidad de los criterios de causalidad. perfecto. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Pues parece que no. ¿Ustedes quieren agregar algo más a su presentación, muchachos? Pues agradecer directamente por las sesiones. Creo que es importante el conjuntar el análisis de los casos para llegar a acuerdos en común y de nuestra parte pues es una experiencia que de manera académica nos nutre como profesionistas. Sin duda, y pues les agradecemos nosotros a ustedes su participación porque pues así vamos fortaleciendo, ¿no? Mencionábamos en alguna ocasión, pues cada sede tiene sus empresas particulares y bueno, a lo mejor estos casos que se ven en el norte difícilmente se puedan ver en el sur del país, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues es un buen complemento para que todos vayamos aprendiendo de la mano, ¿no? Muchas felicidades a ustedes por su presentación. Por aquí hay una pregunta de la doctora Lorena de la UMF 23 que dice, en relación a la pregunta anterior, ¿cambiaría algo si el trabajador realiza la misma actividad de forma esporádica como trabajador independiente? ¿Ustedes qué piensan?
Pues en realidad para la evaluación no, porque el factor de riesgo está ahí incipiente, pero sí incluso sería aumentar la probabilidad de que se desarrolle este tipo de enfermedades o cánceres. Claro, efectivamente hay que hacer el análisis, ¿no? Digo, es un trabajador independiente que va a estar expuesto en forma esporádica y habrá que hacer el cuantitativo, ¿no? De qué tan esporádico es, cuánto tiempo y ver qué otras actividades pudiera tener en ese tiempo en el que no está expuesto, ¿no? Habría que hacer un análisis. Por eso los casos son individuales, ¿no? No podemos generalizar. Hay que estudiar el caso completamente, ¿no? Con todos sus antecedentes, con actividades extralaborales, qué tanto peso tiene una u otra para determinar qué tanto contribuyó ese factor de riesgo a la génesis de esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, sí pudiera ser que, aunque esté en forma esporádica expuesto, pudiera desarrollar la enfermedad, ¿por qué no? Y de Jalisco nos ponen como sugerencia usar los criterios de Bradford Hill para apoyar la calificación como metodología de apoyo. Sí, efectivamente, nos sirven mucho, ¿no? Los criterios de Bradford Hill. Pero como les mencionaba anteriormente, debemos de tener bien amarradito con todos los elementos nuestra opinión para calificación. Y bueno, ya nos pasamos 10 minutos de tiempo. Si no hay nada más, algún comentario, pregunta, yo les agradezco nuevamente su participación. Juan Carlos, yo sí quisiera comentar algo. Ah, sí, adelante, adelante. No sé si se ve a mi. No se ve. Mucho a ustedes chicos por haber presentado este caso. Es algo que a nosotros como área de enfermedades de trabajo nos interesa mucho, que empecemos a reconocer el cáncer de trabajo. Es una de las enfermedades más subregistradas que tenemos en el país. Eh, el año pasado nada más tuvimos 52 casos en la memoria estadística y previo a eso 27 casos y en otro año 32 casos. Pero si ustedes se dan cuenta, los hospitales de oncología y todos los servicios de oncología están rebasados. Tenemos mucha patología neoplásica en todos los servicios, pero muy poco se puede estar relacionando con el trabajo. Entonces, es nuestra labor que nosotros, frente a cada uno de estos pacientes que vemos por invalidez, que probablemente tengan o que estén reclamando o padeciendo alguna neoplasia, nosotros podamos hacer esta sospecha y buscarlo primero hacia nosotros y ver si alguno de estos pudiera estar relacionado. El cáncer de senos paranasales es algo muy práctico, muy didáctico, es algo que pasa en todo el mundo y se reconoce prácticamente en todo el mundo. Ustedes hicieron la revisión bibliográfica, 20 veces más es la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer para los trabajadores que se exponen en madera. Y como decía el doctor Juan Carlos, muchas enfermedades del norte no son las mismas que del sur o las del centro, pero carpinteros hay en todos lados. Okay, entonces, carpinteros sí tenemos prácticamente todos los estados y muchos de ellos no tienen seguridad social, que es algo que también comentaba. Si esto se hubiera hecho, la exposición mayor hubiera sido mientras no estuviera contratado bajo la seguridad social, lo reconoceríamos, no lo reconoceríamos. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es justo ver los periodos de latencia y la intensidad de la exposición. Como decía el doctor Real, no necesariamente necesitamos una dosis específica para poder desarrollar un cáncer. Todos los TLBs y todas las medidas de prevención que se utilizan es para poder proteger hasta el 90% de la población, pero tenemos un 5% que es mucho más susceptible que otro, que es la orilla de la curva, que como decía el doctor Tinajero, ellos son los que más probablemente se van a enfermar con dosis menores, ¿okay? O con tiempos de latencia menor. Entonces, por eso no tomamos en cuenta estas situaciones para poder establecer o no una calificación de enfermedad de trabajo. Sí tiene que ver el tiempo, o sea, sí tiene que ver, como dice Jalisco, tenemos que tomar en cuenta los criterios de Bradford Hill, la temporalidad, la causalidad, la plausibilidad biológica, para poder determinar una metodología de análisis y ver qué tantos puntos sumamos para poder establecer que esta enfermedad que tenemos al frente pueda estar o no relacionada por el trabajo.
Y digo relacionada, pero puede ser causada, aunque realmente ustedes han visto en todo lo que han aprendido hasta el momento, las enfermedades no son unicausales. ¿Ok? Ese modelo se perdió hace muchísimo tiempo, entonces todas suman, todas tienen factores componentes, pero sí hay algunos que son los factores desencadenantes, hay que buscarlos. Y recuerden que en nuestra legislación las enfermedades causadas, relacionadas y exacerbadas por el trabajo son de trabajo. Entonces, bajo ese mismo principio, si tenemos trabajadores que hubieran trabajado sin seguridad social y que después entran a trabajar a la seguridad social y nosotros los seguimos exponiendo y desarrollan el cáncer, es posible que podamos reconocerlos como tal. Tendríamos que ver esa intensidad de la exposición y las dosis de exposición que están teniendo, la frecuencia. Eh, Ahora también tenemos que tomar en cuenta que los cánceres de tumores sólidos por lo menos tienen una latencia en promedio de 10 años. Entonces, menos de 10 años también es muy difícil reconocer que haya sido en, en una sola empresa, se acaba de entrar, pues que pudiera ser para esa sola empresa, ¿no? Pero la exposición a estos factores de riesgo necesitan haber sido acumulativa. Es un caso que nos enseña mucho. Eso es un caso donde se tiene mucha documentación. Efectivamente, también tuvimos ahorita el caso del cambio de la ley y estos casos nos permiten a nosotros establecer qué hacíamos. Pero si se dieron cuenta en la evaluación inicial que se tuvo con la ley anterior, se usaron prácticamente los mismos criterios. Aunque no tuviéramos las fracciones específicas, nosotros en la normativa ya habíamos determinado más o menos cómo hacer el abordaje de estos casos y poderle dar al trabajador eh, pues una compensación justa por la enfermedad que tenía. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo funcionan las tablas de evaluación, ¿ok? Y el pronóstico laboral. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, cuando hacemos ST3, hablamos del pronóstico laboral, no solamente el de la vida, que va junto con pegado, pero lo primero que nosotros tenemos que proteger o que establece la Ley Federal del Trabajo es la capacidad de trabajo. Pues en general, felicitarlos, hacer una buena revisión, tener en cuenta estos puntos que se han comentado. No necesitamos basarnos en los datos de los TLBs para poder establecer calificaciones de enfermedades de trabajo. Sí tenemos que utilizar una metodología clara, como puede ser algo muy establecido como los criterios de Bradford-Hill, perdón. Y buscar siempre en todos los pacientes con cáncer que pueden tener una repercusión laboral o una relación laboral. Eso es lo que quiero que ustedes chequen, porque tenemos un subregistro gigantesco y la gran mayoría de ellos, al menos la literatura dice que el 20% de nuestros pacientes con cáncer sí está relacionado con el trabajo. Y en México puede ser incluso mayor. ¿Okay? Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente y pues nos vemos dentro de 15 días con la sesión pertinente. Que tengan un buen día y saludos a todos. Buen día. Gracias.